Bueno, siervos, voy a pedirles que pongan atención a la palabra del día de hoy. El día de hoy he sentido en mi corazón, ¿me entiendes? Que el hermano Julio, él nos va a bendecir con la palabra el día de hoy. El siervo es un siervo de Dios que tiene un tremendo testimonio y él va a ser el que nos va a bendecir con la palabra el día de hoy. Amén. Entonces abran su corazón. ¿Me entiende? Él va a predicar sobre, algo bien precioso sobre la gracia. Entonces ahí recibamos la palabra el día de hoy. Amén. Hermano Julio, pase por favor. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias. Amén. Buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, pero a la vez es la primera vez que lo voy a hacer así virtualmente, hermanos, y verdaderamente es un poco triste poder estar aquí y ver ahora sí que las butacas vacías en cual en algún tiempo se encontraban llenas, ¿verdad? Para mí es un poco incómodo, es diferente, me entra un sentimiento, hermanos, los extraño. Espero que todos estén escuchando y me gustaría pedirles que por favor pudieran escuchar esta palabra. Dios ha puesto esta palabra en mi corazón y yo les aconsejaría que la escucharan de principio a fin, porque en ella he encontrado mucha paz y verdaderamente ha trabajado en estos tiempos difíciles en mi corazón y ha puesto algo diferente, un prospecto diferente en mi vida, y creo que es un tiempo de cambio, ¿verdad? Entonces, el título de la prédica del día de hoy es La gracia, el antídoto. Y para abrir esta prédica quisiera empezar con Proverbios 27, 19. Y dice: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Meditando este versículo, yo estaba viendo que hay dos diferentes tipos de personalidades en nuestras vidas. Una es la personalidad que refleja nuestro rostro o nuestro ser como seres humanos, y otra es la personalidad que refleja el corazón. Pero muchas de las veces esas personalidades van en contra de entre una y otra. Entonces, como todos sabemos, la palabra dice que Dios mira el corazón. Cualquier pensamiento, cualquier intención, cualquier cosa que venga de dentro de nosotros que el hombre natural no puede percibir o ver, es lo que mira Dios en el corazón. Entonces a veces tal vez nuestro hombre exterior opta por hacer cosas o llevar acciones en las que nuestro corazón está totalmente de desacuerdo. Y es precisamente de lo que yo quiero hablar acerca del corazón, porque la gracia precisamente se refleja en nuestro corazón y es la manera en cómo nosotros actuamos delante de Dios. Entonces, para poder ver esto y hablarles yo de la gracia, quiero empezar a hablar desde el principio de la creación de Dios en nosotros, porque como todos sabemos, Él nos creó, puso en sus pensamientos antes de la creación del mundo, y como dice la palabra, desde el vientre de nuestra madre, Él nos estaba mirando. Pero quiero empezar hablando un poco acerca de Adán y Eva. Vamos a leer Génesis 3, 6 al 13. Y aquí dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así con ella. Aquí podemos ver que sucedió algo. Ellos hicieron una violación, un quebrantamiento, porque la palabra dice que el primer hombre transgredió la palabra, precisamente porque él se equivocó al romper este mandamiento que Dios le había puesto de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero aquí vemos que esta transgresión trajo un problema a la vida de ellos. Como vamos a ver aquí en el siguiente versículo, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nosotros podemos ver que aquí hubo una separación. En cierto sentido hubo temor en el corazón
de Adán y Eva. ¿Por qué hubo temor en el corazón de Adán y Eva? Seguimos leyendo en el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí podemos ver que en el corazón del hombre vino la condenación por primera vez. El hombre tenía una relación con Dios desde el principio de la creación del universo. Y de hecho esa relación es la gracia de Dios, porque es lo que Dios nos da a nosotros. Dios no cambia en parecer. Él siempre ha sido amor, siempre ha puesto sus manos para nosotros, para que nosotros podamos tomar precisamente de su bondad, de su misericordia. Y desde el principio de la creación del mundo, Él estuvo a un lado de esos hombres como Adán y Eva, cuidándolos y viendo por cada uno de ellos. Incluso podemos ver aquí en los siguientes versículos, que es del 11 al 13, donde dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Nosotros podemos ver que después de que hubo un sentimiento de condenación, se creó lo que llamamos el pecado, porque muchos pensamos que el pecado fue la transgresión que hizo Adán y Eva al comer el fruto del huerto, del conocimiento del bien y del mal. Pero realmente, si tú te pones a ver la Biblia, la primera vez que se menciona pecado es precisamente cuando Abel y Caín llevaron la ofrenda delante de Jehová. Es cuando la primera vez cuando Caín mató a Abel, es cuando se menciona la palabra pecado. Entonces, poniendo a meditar esta palabra y pidiéndole a Dios que me pudiera dar esa revelación, encontré que realmente Dios lo que quería era que nosotros le tuviéramos confianza. Desde un principio, Él quiso que hubiera una relación, porque aquí dice que Dios se paseaba entre medio de los árboles del huerto cuando estaba buscando a Adán y estaba preguntando por él. Entonces aquí podemos ver que él tenía una relación de cara a cara con Adán y con Eva. Entonces aquí nosotros estamos viendo que desde un principio Dios fue la misma persona que ahora con nuestro Señor Jesucristo ahora nos ha traído nuevamente esa gracia a nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos explicar todo el proceso de la Biblia? Porque nosotros podemos ver que en la Biblia hay muchas cosas que se tuvieron que hacer precisamente para que el Señor Jesucristo pudiera venir a nuestras vidas. De hecho, la Biblia, cuando tú encuentras el significado de la gracia desde un principio de la creación del universo, tú te das cuenta que la Biblia ha sido hecha con el amor de Dios, y todo lo que ha sucedido nunca ha sido por algo que Dios haya hecho en contra de nosotros, sino que fue por amor a nosotros. Y nosotros podemos encontrar todo eso. Y para poner un ejemplo, vamos a ir a lo que es Noé. Vamos a leer un poco lo que es Génesis 6 del 5 al 9. Y aquí dice, vamos a leer el 8 y el 9 primero. Dice, pero Noé halló gracias ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios y caminó con Noé. Aquí podemos ver que Noé halló gracias en los ojos de Jehová. Pero la pregunta es, ¿qué es una persona justa para Dios? Para que Noé pudiera llegar a agradar a Dios ante sus ojos, tuvo que pasar tiempo, tuvo que pasar generaciones. Tuvo que haber muertes en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios espera a la persona correcta, precisamente esa persona que le gusta caminar con Dios, esa persona que le cree a Dios y esa persona que le gusta hablar con Dios. Ahora en estos tiempos nosotros hemos encontrado precisamente esa relación con Dios, donde Dios está a tu lado, donde tú puedes hablar con Él, donde tú puedes encontrarte con Él sin necesidad de un medio,
Sabemos que el medio fue Jesucristo, pero nosotros, al morir Jesucristo en la cruz, ahora tenemos precisamente y encontramos nuevamente el poder estar con Dios frente a frente. Entonces aquí vemos que Jehová se arrepintió de la generación que se había creado. Y podemos ver en el versículo 5 y 6 donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha delante en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente del mal. Ahí es donde quiero explicar un poquito. Cuando nosotros nos sentimos condenados, como lo hizo primeramente Adán y Eva, es cuando los designios del corazón y los pensamientos empiezan a buscar un propósito para ti solamente. Es cuando el egocentrismo empieza a entrar a nuestras vidas, cuando nosotros buscamos los beneficios que son solamente para nosotros. Y es cuando nosotros empezamos a ver lo malo de las otras personas, porque tratamos de cubrir esa desnudez precisamente con los actos de las otras personas. Es lo que sucedió precisamente con Adán y Eva, porque así como Adán le dijo, fue la mujer que me diste, también Eva dijo que era la serpiente que la había engañado. Y eso empezó a generar precisamente la separación de nosotros delante de Dios. Porque imagínense, era un fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hubiera sucedido si Adán y Eva hubieran llegado delante de Dios y le hubieran dicho: Señor, te hemos fallado, hemos comido de ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Era solamente un fruto. Ahora, por esa transgresión, ¿cuántos miles de pecados hemos creado nosotros? Precisamente, ¿por qué? Porque nosotros buscamos el beneficio en nuestras vidas. El que quiere obtener algo a la mala tal vez tenga que asesinar, tenga que robar, tenga que hacer algo para obtener un beneficio. Tal vez el que adultera es por engaño, porque se guarda las cosas en su corazón. Y realmente, hermanos, yo creo que todo lo que nosotros escondemos en el corazón nos causa un daño. Empezando con nuestras familias, con nuestros hijos, con las esposas, los que tienen esposa, los que tienen esposo, con la sociedad, porque realmente nosotros vemos primeramente y cuidamos el exterior, y que es lo único que no le importa a Dios, porque Dios quiere que seas tú tal y como Él te ha creado, quiere que tú tengas confianza, porque tal vez nosotros a veces tratamos de aparentar en nuestros trabajos, aparentar aquí en la iglesia. Y recordando esto, hermanos, y no lo digo como un medio de cómo yo estuve meditando esta palabra. Me acuerdo en una ocasión, mis niñas, yo tengo un cajón lleno de corbatas, y en una ocasión estaba escombrando eso y yo no las uso. En un tiempo cuando yo me convertí, pues yo quise usar corbata, saco y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ellas me dijeron: papá, ¿por qué ya no usas esas corbatas? Y yo les dije: es que nunca me gustó usarlas. De hecho, no era yo la persona que estaba usando esas corbatas. Y me acuerdo que en ese entonces yo tenía esta frase que decía: yo me visto como para el Señor. Entonces, yo viendo y recordando que cuando he escuchado las prédicas precisamente, pues yo no me visto con mis zapatos boleados, yo no uso la corbata, yo no uso el saco, yo no uso absolutamente, incluso puedo estar con una ropa modesta escuchando la palabra de Dios. Entonces, cuando ahí me vino esto en mi corazón y dijo: no, tú no te vestías para el Señor, tú te vestías porque tú te querías ver bien, tú te vestías porque tú querías estar bien delante de los demás. Y no es malo, hermanos, no es malo realmente, porque tú vienes a la iglesia para estar bien delante de lo que vienes. Depende el lugar donde tú estés. Entonces ahora yo me imagino que muchos de nosotros tal vez estemos, como dijo el pastor, espero no estén en la cama, espero estén en el living room. Entonces tal vez muchos ahorita estamos con la conchita, el cafecito, estamos escuchando la palabra de Dios, pero realmente ¿tú crees que es un mal? Yo creo que estos tiempos nos están enseñando muchas cosas, porque realmente nosotros estamos dando lo que somos, porque cuando nadie nos mira, nosotros realmente somos esas personas que somos delante de Dios, porque no ocultamos realmente por una apariencia. Y yo creo que es un tiempo de meditación, hermano. Tal vez aquí tú venías en el altar, danzabas, tal vez ahora no lo haces. Tal vez las personas que no lo hacían, ahora lo hacen. ¿Por qué? Porque tal vez eran penosas
delante de las demás personas y por eso no danzaban en el altar. Pero yo quiero que en estos tiempos, hermanos, tú abras tu corazón y empieces a entregar lo que está dentro del corazón, porque realmente lo que está dentro del corazón es lo que te va a acercar a que tú puedas tomar esa gracia que Dios te va a enseñar. Y vamos a ver aquí otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos Moisés. Tengo muchos ejemplos, pero por causa del tiempo, aquí podemos ver a Moisés en Éxodo 33, 11. Y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Imagínense Moisés hablando con Dios. ¿Acaso nosotros no lo podemos hacer ahora que Jesucristo nos ha traído nuevamente a la reconciliación con Dios? Claro que lo podemos hacer, hermanos, pero lo que me impresiona de Moisés es la manera en cómo él le pedía las cosas a Dios, la manera en cómo él de una manera le exigía a Dios. ¿Y saben qué? Dios lo complacía. Pero ¿qué hay del lado oscuro de Moisés? Tal vez muchos, tal vez no nos gusta hablar más que de lo bueno que pudo haber tenido Moisés, ¿verdad? Pero se dice por ahí que él era el hombre más manso sobre la tierra. Pero resulta que él mató un soldado egipcio. Entonces, ¿dónde podíamos encontrar ese hombre manso? Cuando él tuvo ira, tuvo coraje, tuvo celo, cuando él quiso justificar lo que estaban haciendo a los que estaban del pueblo de Israel ahí como esclavos. Entonces tenemos que enfocarnos bien cuál es la justicia verdadera de Dios, porque hay una justicia que el hombre ha creado. Y desgraciadamente esa justicia ha sido a través de preceptos que nosotros hemos puesto, preceptos sobre preceptos. Entonces, ¿dónde se ha creado precisamente la justicia del hombre delante de la justicia de Dios? Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia para que nos podamos identificar, para que podamos identificar al Dios que nos ama, al Dios que lo es todo, al Dios que tiene la misericordia y que lo ha hecho todo siempre, siempre lo ha hecho para que tú y yo pudiéramos alcanzar esa nueva reconciliación. Pero yo te quiero decir, a lo mejor no lo estamos haciendo ahorita, pero en estos tiempos de meditación me gustaría que todos pusiéramos el corazón y empezáramos a ver lo profundo del amor de Dios, porque el amor de Dios no se compara con absolutamente ni una acción que tú puedas encontrar aquí en la tierra. Entonces aquí vamos a seguir viendo cómo Moisés pedía esas peticiones. En el versículo 13 de Éxodo 33 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Vamos a irnos hasta el 15, dice, o dijo el 14, dice, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, ¿cómo? Aquí en el 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso es algo que me impresiona porque nosotros a veces tememos a pedirle a Dios. A veces no hablamos con él cara a cara como un compañero habla a su compañero. Y él le dijo, dice, si tu presencia no va conmigo, mejor no nos saques de aquí. ¿Qué le respondió Dios aquí? Entonces aquí dice, ¿y en qué conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y aquí es donde Jehová responde, dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos. La gracia del Señor es que tú puedas ver qué tanto te ama Dios. La gracia de Dios no es nueva, hermanos. La gracia de Dios no es porque haya venido y aparecido de la nada. La gracia de Dios ha existido desde la eternidad, desde que nosotros estábamos programados para vivir en este mundo, desde el principio, desde Adán y Eva. Pero ahí Adán y Eva no tuvieron precisamente esa confianza delante de Dios. Por eso es que ellos se justificaron los unos a los otros. Y desgraciadamente es lo que ha traído
el mal a la tierra. Desde ese entonces, la tierra ha sido condenada porque nosotros hemos creado esa disfunción en la tierra, porque nosotros nos hemos apartado del amor de Dios, porque el amor de Dios lo hemos ignorado y hemos puesto primeramente nuestro parecer delante de Dios y no, por eso es que no ha funcionado. Aquí podemos ver otro ejemplo. Dice que David era conforme al corazón de Dios, pero resulta que después de los 10 mandamientos, una ley puesta por Dios, David adulteró, David mató, David deseó a la mujer de su prójimo, David no cumplió un censo que le había hablado, que le había dicho el Señor que hiciera, pero era conforme, de acuerdo al corazón de Dios. Ahora tú te preguntarás, ¿cuál era conforme al corazón de Dios? Tienes que ver el significado de lo que Dios quiere hablar, hermanos. Porque yo creo que no se trata del hecho, porque el hecho es un mal que ha existido desde el principio, que nosotros precisamente hemos proseguido. Pero Él ha dejado ahora con Cristo Jesús nuevamente abierta ese tabernáculo, ese altar para que nosotros pudiéramos entrar nuevamente en esa gracia del Señor. Y sabes que esa es la manera en que nosotros vamos a poder vencer de condenación, porque nosotros no podemos amar a nuestros enemigos, porque nosotros no podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque incluso no podemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todo mi ser. Mientras esa condenación, ese miedo, ese temor esté en mi corazón, en mi vida. Porque no podemos decir un sí o un amén si no lo sentimos, hermanos. Tenemos que empezar a ver qué hay en nuestro corazón para que Dios empiece a escucharnos, empiece a moldearnos a como nosotros éramos. No es como un milagro, es algo que pasa en tu interior y te das cuenta de lo que tú no podías ver. Vamos un poquito más adelante y podemos ver a María. La Virgen María, ella fue llena de gracia. Yo me preguntaba, una mujer desposada o comprometida como nosotros conocemos, fue llena de gracias, fue escogida precisamente para traer la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios tenía que escoger a una mujer que estaba comprometida? En unos tiempos donde se vivía la religión, en unos tiempos donde una mujer comprometida que concebía un hijo podía ser apedreada incluso hasta muerta. Ahora estamos hablando de María, de la edad de 13, 14 años de edad, porque en ese entonces a esa edad se daban en compromiso. Entonces, ¿por qué Dios no escogió a María cuando ya estaba casada? Porque Dios sabía que María tenía lo que muchas mujeres no tenían. María tenía y creía en el Señor. Ella tenía esa capacidad para poder afrontar a una religión, poder afrontar una sociedad que iba en contra de la justicia de Dios. Por eso es que escogió a María. Ahora, si nosotros vamos con Jesús, hay dos cosas que me llamaron muy importantes en la vida de Jesús. Como nosotros sabemos, la niñez de Jesús, la adolescencia de Jesús no está muy explícita en la Biblia, pero Lucas nos da dos puntos precisamente excelentes para poderles compartir el tema que estoy hablando hoy. Y aquí podemos ver Lucas 2:40, donde dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ustedes en este versículo se pueden dar cuenta que Jesucristo necesitó la gracia de Dios, porque Él fue hecho carne, Él fue como tú y yo, pero Jesucristo tenía una relación. Pero dice que cuando Él iba creciendo, dice la Escritura, Él se fortalecía en la gracia de Dios. Pero aquí fíjense cómo cuando nosotros conocemos la gracia de Dios por medio de Jesucristo, nosotros nos tenemos que empezar a fortalecer en esa gracia, precisamente para vencer lo que Jesucristo vino a entregarnos, y es la condenación de nuestros corazones. Pero nosotros no podemos entender cómo vencer algo
que me causa dolor a mi corazón hasta que nosotros no sabemos que el regalo que nos vino a hacer Jesucristo es esa gracia, la misma gracia que Él vivía en esos tiempos. Y aquí vamos a ver Lucas 2:52, el segundo punto, y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí podemos ver que después de que Jesucristo vivía con la gracia de Dios, después dice que Él daba gracia con Dios y a los hombres. Esa gracia fue empezada a dar, empezada a salir de su corazón, porque Él tenía esa relación y esa relación precisamente lo hacía actuar a un pensamiento como el de Dios. Él empezaba a hacer las cosas de Dios y tenía los mismos deseos que Dios quería hacer para todos los que lo escuchaban. Incluso aquí hay un salmo que es el Salmo 45:2 y dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Esa gracia derramada en los labios de nuestro Señor Jesucristo, la ha derramado en tus labios también, para que bendigamos, para que le digamos al que no conoce del amor de Dios lo que tú conoces, porque de tus labios salen las palabras de Dios, porque Dios es el único medio que tiene para expresar su corazón, es tu corazón, hermano. Y a veces yo creo que a veces escondemos más lo del corazón y preferimos lo que nosotros podemos dar superficialmente. Aquí vemos en Romanos 5:17 y dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ya se dieron cuenta cómo la gracia va acompañada del don de la justicia, porque la justicia es un don. La justicia de Dios es una justicia que no es de este mundo, una justicia que no te acusa, una justicia que va acompañada de algo que quiere Dios sobre ti. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí vemos que precisamente esa injusticia del hombre fue la que juzgó a nuestro Señor Jesucristo. Porque ante nosotros sabemos que Jesucristo cumplió la ley. Nosotros sabemos porque lo sentimos en nuestro corazón, pero para muchos Él no la cumplió. En la Torá hay 613 preceptos, incluidos los 10 mandamientos, que hacen ver a Jesucristo como si no hubiera cumplido la ley. Incluso ellos, el Mesías que están esperando es el que tiene que cumplir esos 613 preceptos o leyes. Esas leyes han sido creadas precisamente para cubrir los 10 primeros mandamientos. Y esos 10 primeros mandamientos han sido cubiertos capa sobre capa por nosotros los seres humanos, precisamente para no abolir uno de ellos. Pero eso, en vez de acercarnos a la gracia de Dios, nos ha separado de su amor de Él, porque realmente nos hacen sentir condenados. Dicen que la gracia, los 10 mandamientos se dieron para que el pecado sobreabundara y de ahí viniera la gracia a nuestras vidas. Ahora, hay tres cosas que encontré en la Biblia acerca de Jesucristo, que muchos mencionan también y quieren hacer ver que Jesucristo no cumplió la ley. Yo creo que sigas escuchando, no con esto estoy diciendo no lo cumplió, yo te voy a dar la explicación que sí lo hizo, pero aquí podemos ver que en Éxodo, un mandamiento de Dios es, Éxodo 20:10 dice, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de sus puertas. Pero resulta que Jesucristo hizo 7 milagros el día de reposo. Sanó a la suegra de Pedro, sanó a un encorvado, curó una mano seca, sacó demonios de una persona e hizo que viera un ciego. Hizo milagros en el día de reposo, pero era algo que los fariseos no podían ver de buena manera. Pero ahí es donde tú puedes encontrar la justicia de Dios por medio de lo que
Él quiere y la voluntad que Él quiere para hacer un camino para nosotros. Ahora, podemos ver también a Jesucristo a los 12 años de edad. Se dice que Él acompañó a sus padres a una fiesta a Jerusalén, de ahí de Belén, de Galilea, y resulta que Jesucristo se perdió. Se perdió por 3 días. Sus padres, María y José, lo estuvieron buscando por esos 3 días con las personas que caminaban con ellos, con los vecinos, hasta que regresaron nuevamente a Jerusalén y encontraron a Jesucristo predicando en una sinagoga. Y esta es la respuesta que les da Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos decir ahí que Jesucristo honró a sus padres? Ante la ley judía es una deshonra. Entonces aquí vamos a leer Lucas 2, 42, 49. Vamos a leer el 48 y el 49 nada más. Dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Otra ocasión hubo cuando Jesucristo rechaza a su madre y sus hermanos. Vamos a buscarlo en Lucas 16 al 17. Dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, Lucas 8, 19 al 21. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podía llegar hasta él a causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera, quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahí podemos ver que había una prioridad. Había una prioridad que tal vez podría romper una ley o saltar principios de una ley. Desde que él empezó a sanar a los enfermos, él estaba viendo primero el amor a su prójimo, porque era más importante el amor a su prójimo que todavía todo lo demás. Pero incluso Jesucristo decía que la ley que la ley no cambiaba. Entonces aquí vamos a ver Lucas 16, 17. Dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Pero también había 2 principios que Jesucristo nos enseñó. Dice que la ley se cumplía en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él cumplió la ley haciendo 2 mandamientos, porque son los más importantes, hermano. Son de donde Él tomó ese amor. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es cuando Él empezó a caminar en gracia, empezó a ver la gracia de Dios, empezó a saber los secretos más profundos de su Padre. Es lo que hizo Moisés, es lo que hizo Abraham, creyó, el padre de la fe. Es lo que David hizo, conforme al corazón de Dios. Él creyó que tenía problemas, sí, todos los tuvimos, todos lo hicimos, pero Jesucristo es el único que pudo ver esa gracia en su 100%. Por eso es que Él cumplió verdaderamente la ley. Y gracias a lo que Él dio, su vida que dio, ahora nosotros nos ha traído nuevamente la reconciliación, porque ya no hay condenación, ya no tenemos que tener condenación. Acuérdense que vino la transgresión, vino la condenación, por la condenación vino lo que nosotros hicimos, esos miles de pecados que se siguen acumulando en nuestras vidas por vernos desnudos y por tener miedo delante de los demás. Pero tenemos que dejar de vernos con condenación. De hecho, aquí hay un escriba, cuando Jesucristo le dijo acerca de esos 2 mandamientos, y el escriba le responde a Jesucristo en Marcos 12, 32 al 34. Dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo corazón,
con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesucristo entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba por preguntarle. Ese es el reino de Dios. Pablo persuadía a los judíos que se convertían, los persuadía que siguieran en la gracia del Señor. Porque ese era el secreto y sigue siendo el secreto hasta ahora, hermanos. Es cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, cuando empezamos a interactuar con Dios, nuestra sabiduría, el conocimiento y lo que antes era una condenación para nuestros corazones, se va abriendo, y tú vas abriendo y te vas entregando a Dios, vas entregando tus debilidades, vas entregando lo que antes no habías podido entregar. ¿Y sabes qué? Llega un momento en que te vas a ir sintiendo cada vez mejor, hasta que llegues a comprender verdaderamente lo que Jesucristo ha hecho en la cruz por ti y por mí. Aquí Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay un versículo que el profeta Jeremías habló, y precisamente se los dijo a los fariseos, a los judíos, ellos que trataban de perseverar en las buenas acciones, en la ley y todo eso. Y aquí es Jeremías 2:22, y dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Lejía es un químico o algo creado de una planta que es el cual se hace el cloro. Es un componente del cloro, de hecho. Entonces, Dios les decía a ellos: hagas lo que hagas, precepto tras precepto que pongas en tu vida, yo seguiré viendo la mancha de tu pecado si tú no te reconcilias conmigo. Por eso Dios les llamaba ciegos, Jesucristo, les llamaba ciegos, porque no podían ver más allá. Dice: ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Eso es lo que trata del Señor enseñarnos. Ahora aquí Romanos 5:20 dice: por la ley se introdujo para el pecado, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobrevino la gracia. Es la gracia, hermanos, la única que nos va a sacar de esto. Yo sé que estos tiempos han sido difíciles y realmente la pandemia que estamos viviendo, hermanos, es verdadera. Esta pandemia que está en nuestras vidas ahora nos hace que tal vez nosotros estemos en cuarentena, tratando de ver o cuidándonos de un virus que nosotros no podemos ver, no podemos percibir. Entonces esto nos ha hecho en realidad tener un poco de temor, y es un temor natural, hermanos, pero la confianza la tenemos que poner en nuestro Dios. Pero quisiendo comparar esto, cómo la condenación trabaja en nuestras vidas y trayendo precisamente este virus como base, nosotros podemos dar cuenta que el mismo cuerpo de nosotros malfunciona porque no conoce qué es este virus. Dicen los expertos que cuando el virus entra a nuestro sistema inmunológico, en realidad lo que a nosotros nos mata no es el virus, somos nosotros mismos. Porque el sistema inmunológico empieza a funcionar con defensas, tratarse de cuidar, tratarse de hacer lo que está en manos de él para no contaminarse. Pero lo único que hace es que inflama las vías respiratorias, y de tanto químico que avienta nuestro propio cuerpo, hace que nosotros mismos nos ahoguemos en ese mismo fluido. Y es cuando los pulmones empiezan a llenar de ese líquido, cuando la pulmonía empieza a venir y cuando el aire ya no empieza a llegar al cerebro, y es cuando los órganos empiezan a fallar. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque el cuerpo no conoce este virus, es nuevo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos poner esto que está pasando ahorita en nuestras vidas? Yo traje como comparación, por eso le puse la gracia, el antídoto.
porque un antídoto es la cura para muchas cosas. Se usa más que nada, por ejemplo, yo tomé en las serpientes. Cuando un ser humano es picado por una serpiente, el antídoto o la cura para esa picadura la sacan del misma serpiente, del veneno de la serpiente. ¿Y cómo lo hacen? Ellos sacan el veneno y lo inyectan en pequeñas cantidades a los caballos, precisamente para que esos caballos creen anticuerpos. Y cuando esos anticuerpos están listos, le sacan 8 litros de sangre a los caballos en el transcurso de un año para poder limpiar esos anticuerpos y todo. Y después esos mismos anticuerpos que los caballos crearon, lo inyectan a la persona contaminada del veneno. Y lo que hace una gota de veneno es precisamente inflamar el cuerpo. ¿Por qué se inflama el cuerpo? Porque la sangre se coagula y hace que no pase y no fluya esa sangre a nuestro corazón, y hace que el cuerpo se paralice, que el cuerpo entre en shock. Entonces, nosotros, hermanos, mire, esta pandemia que ahora ha sido visible, yo creo que es una pandemia menor, porque la pandemia más visible o invisible tal vez para muchos de nosotros existió desde el día de la condenación, hermanos, porque mucha gente está muriendo en vida, mucha gente está muerta y viva. Pero ¿saben qué? Nosotros, la iglesia, ha estado en cuarentena. Nosotros nos hemos mantenido guardados dentro de 4 paredes para no contaminarnos de lo que Jesucristo ya sanó en nuestras vidas. Hermanos, nosotros somos ese antídoto. Nosotros somos el antídoto para que muchos no conocen. Y con eso no estoy diciendo sal ahorita, no. Medita, medita. Medita cómo vas a llegar cuando las puertas del mundo se abran. Nos vamos a volver a esconder. Vamos a volver a estar dentro de nosotros mismos, viendo mis defectos, viendo los defectos de la otra persona, tratando de arreglar mi vida, sabiendo que yo tengo el antídoto, porque ya pagó una persona el precio. Ese precio de la condenación ya lo llevó Jesucristo en la cruz. Y yo, hermano, y te digo a ti, hermano, que todavía no conoces a Cristo, porque tú eres mi hermano. Yo te quiero pedir una disculpa a ti, precisamente porque tal vez lo que tú has visto de nosotros no ha sido honesto, porque tal vez te hemos fallado porque hemos llevado otro concepto que no ha sido favorable para tus ojos, para tu vida. Te pedimos perdón, hermanos, porque nosotros somos débiles. Dice que el poder de Dios se manifiesta con la debilidad. ¿Y saben qué? Nosotros necesitamos todos los días de Dios, así como tú lo necesitas. No hay ninguna diferencia entre nosotros y ustedes. Tenemos tentaciones, hay deseos, pero cuando empiezas a conocer el amor de Dios, tú te empiezas a empapar de lo que dice Dios de ti. Empiezas a ver tu corazón tal y como lo mira Dios. Ya no hay quien te pueda condenar. El mundo ya no va a dirigir tu vida. Ahora Dios va a dirigir tu corazón, hermano. Y no importa lo que digan los demás, como no le importó a muchos de esos personajes bíblicos. Dios realmente se manifestó en un amor total, aunque tuvo que haber muchos sacrificios a causa de nosotros mismos, hermanos, porque realmente nosotros nos echamos al sacrificio. Todos esos miles de personas que murieron por el pecado, que murieron por la transgresión, que murieron por la condenación, realmente murieron porque ellos tenían que morir. Ahora nosotros no permitamos que la muerte siga abundando aquí en este mundo, porque la gracia de Dios ya ha sido derramada para cada uno de nosotros. Pero dice, para el que la cree. Y yo quiero que tú la creas en tu corazón, hermano. No me veas a mí, porque tal vez el día de mañana yo te falle. Ve tu corazón, que es lo único que mira a Dios. Gracias, hermano. Espero que esto les haya servido de algo. Bendiciones.